Muy bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de farmacología titulado Antisépticos, desinfectantes y otros agentes de acción local. Seguimos avanzando en el conocimiento, entendiendo cada vez más los productos a los cuales tenemos acceso como clínicos y responsables, y teniendo en cuenta que estamos en un mundo donde, y en un momento de la historia, donde más y más hay que voltear a las opciones farmacológicas correctas, a la elección de estos antisépticos, desinfectantes, y que estos términos que están en boca de muchos pacientes y de muchas personas, pues nosotros tenemos que verlos desde una perspectiva microbiológica correcta. Nuestro centro de trabajo es objeto de mucha exposición ante agentes microbianos, los cuales tenemos que atacar a través de diferentes medios, sobre todo en la selección de estos antisépticos y desinfectantes. Entonces, esta sesión tiene como objetivo entrar a un glosario. Glosario es nuevas palabras, saber diferenciar qué nos ofrecen los antisépticos versus los desinfectantes. Voy a poner algunos ejemplos para tener esta sesión mucho más clara. Yo me está encontrando esta nota que ahorita en la oferta tan demandante de áreas de desinfección, estamos viviendo en momentos muy críticos donde las diferentes empresas necesitan ya abrir sus servicios, pero los gobiernos exigen de esas empresas, llámese cines, gimnasios, áreas comerciales, necesitan asegurar una desinfección. Y estaba leyendo esta nota que ustedes ven por aquí. Dice, el ozono es el desinfectante más potente del mundo al rescate frente al COVID-19. ¿Qué es el ozono? ¿Cuál es la diferencia con otros desinfectantes? Entonces, ustedes se van a encontrar con ciertos retos bastante demandantes de sus pacientes que quieren asegurar que no se van a infectar en sus consultorios, e inclusive nosotros como clínicos necesitamos tener esta confianza de una desinfección correcta. Entonces, vamos a empezar con algunos términos. Les adelanto que toda esta clase es muy importante y por lo tanto voy a hacer un corte, es decir, después de esta clase habrá un papelito, un examen para que quede más fijo. Y como yo les estoy hablando netamente a ustedes que están llevando este curso de verano, les adelanto que todos los contenidos no los echen en tierra, sino yo voy a agarrar preguntas del examen pasado para ir insertando. Es decir, el curso va de menos a más, pero tenemos que ir repasando todos los conceptos. Así que vamos a anexar en esta ocasión algo tan importante. ¿Qué es una infección? Es todo proceso patológico secundario a la invasión por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos de un tejido líquido. Es decir, todo proceso que me cause una enfermedad, eso le llamo una infección. Y es uno de los grandes enemigos que tenemos que combatir durante toda nuestra vida profesional y laboral. Por eso el odontólogo debe estar inmerso, es decir, empapado, listo para poder hacerle frente a esta guerra microbiológica. Decía el secretario de Salud del Estado de Nuevo León que haciéndoles ver a la población en general que afuera hay una guerra, decía, una guerra que no ves, pero una guerra que tiene bajas, una guerra que está generando muchos recursos, está creando una demanda de muchos recursos y nosotros conocemos lo que es una infección, la vemos, la palpamos, entonces debemos estar muy conscientes de esto. Por lo tanto, si hay infecciones, si nuestros pacientes y nosotros estamos en riesgo de infecciones, ¿qué es una desinfección? Es un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus, protozoos. Los desinfectantes reducen los organismos nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de los bienes perecederos.
algunos compuestos fenólicos pueden actuar también como antisépticos. Entonces aquí yo les recomiendo lo siguiente, que sean muy claros en sus notas, porque a veces habrá un producto que se puede vender como desinfectante, como bactericida, y puede tener diferentes facetas. Es como un producto que es multitareas. Bueno, aquí también en la farmacología sucede este fenómeno. Entonces, si el estudiante solamente se concentra en una fase de ese producto, pues estamos perdiendo el conocimiento de para qué más sirve. Entonces, esto es lo complejo, creo yo, de este tema. Cada producto puede tener diferentes aplicaciones. Ahora, algo que nos interesa mucho como odontólogos en nuestra área de trabajo es la descontaminación y la define así. Es una operación que busca extraer o desactivar los contaminantes en un área determinada de un líquido o del medio ambiente. Una descontaminación, nosotros esperamos generar un área de trabajo descontaminada totalmente. Si en la escuela de odontología tú te enseñas a tener bien presente todos los agentes microbianos a los cuales estamos expuestos, y cómo los podemos erradicar. O la palabra aquí clave de esta definición es desactivar. Esto es muy importante porque a veces no podemos matarlos, pero sí los podemos inhibir. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición? ¿Todas son buenas o es la que me va a estar vendiendo en mi centro de depósito dental? Generalmente ellos son los que proponen nuevos productos, pero nosotros debemos de seleccionar con el conocimiento que tenemos qué es lo que realmente nos sirve para la descontaminación de nuestros instrumentos y de nuestras áreas de trabajo. Otro concepto clave es sepsis. Es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas potencialmente mortal asociadas a una infección, una disfunción orgánica causada por un huésped, anómala del huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Sepsis, entonces, muchachos, es sumamente grave. Son todos imagínense que la infección, el ataque ya llegó al torrente principal del cuerpo y por lo tanto una sepsis había un concepto que decía sepsis grave y entonces por eso alguien dijo, no, es que cuando hay una sepsis siempre es grave, porque ya al entrar la infección al torrente sanguíneo, como estamos viendo en pantalla, pues ya está expuesto estos microorganismos a todas las áreas del cuerpo y a veces los ataques pueden ser múltiples, las bombas caen por todos lados y entonces se pueden manifestar de la siguiente manera: disfunción orgánica, hipoxemia, oliguria, una acidosis láctica, es decir, se acidifica la sangre y eso puede causar ya un ataque directo al corazón, elevación de enzimas hepáticas y alteración mental y trastornos de coagulación. Todas son las manifestaciones de sepsis. Yo voy a ser muy puntual en esto. Si esto es el cuadro más grave al cual le estamos sacando la vuelta, no queremos un cuadro séptico en nuestro consultorio ni en nuestros pacientes, yo debo de saber cuáles son las manifestaciones a las cuales les tengo que sacar la vuelta. Entonces, esto lo preguntaré en el examen. Entonces, las causas más comunes de sepsis puede ser una meningitis, una infección de piel y tejidos blandos, como las que están en el área oral, una infección relacionada a un catéter o una infección del tracto urinario, una neumonía, una infección del torrente sanguíneo o una infección abdominal en general. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar casos de gente que por una apendicitis, que se aguantó el dolor o no lo llevaron a tiempo, y aunque tuviera aparentemente o todo no estuviera comprometido, ese paciente pasó a morir porque la infección o la sepsis se puso en riesgo su vida al llegar directamente al torrente sanguíneo. Hay una página que aquí se las puse, el Global Sepsis
para que ustedes la estén monitoreando. Si nosotros estamos en este riesgo como operadores clínicos, biológicos, bueno, ¿qué nos está diciendo el worldsepsisday.org? Chéquenlo, ustedes empápense del tema, cuáles son los microorganismos que nos están atacando y sobre todo, muchachos, porque nosotros estamos constantemente en riesgo de este cuadro al tener pacientes con infecciones dentales, las cuales están muy cerca de cabeza y obviamente el peligro de también tener una infección que llegue directamente a un vaso sanguíneo. Por eso debemos de tener conciencia de estos riesgos. Ahora, ¿qué es una asepsia? Es la ausencia a, siempre en el prefijo a, en el español es sin sepsia. Es decir, es la ausencia de gérmenes que pueden provocar una infección. La acción, otro punto del diccionario dice, es la acción que se realiza al limpiar un área determinada. Ejemplo, al administrar una inyección se debe limpiar adecuadamente con un algodón y alcohol y se denomina asepsia porque sin sepsia es igual a sin microbios o microorganismos. Alguna vez una compañera aquí en la clínica dental universitaria me decía muy positivamente de un alumno que tenía la precaución de cada cartucho que iba a administrar de anestesia, lo desinfectaba, aunque se lo daban directo de la caja, él al llegar a su área de trabajo desinfectaba cuidadosamente la punta del cartucho de la goma donde iba a ir la punción. Dice, tiene tanto cuidado de un lugar a otro de provocar esto, la asepsia. Ojalá que ustedes también tomen cuidado, más en estos tiempos tan peligrosos que nos está tocando ser operadores clínicos. ¿Para qué? Para generar un ambiente libre de contaminantes. Ahora, la antisepsia es el empleo de medicamentos o de sustancias químicas, es decir, antisépticos, que inhiben el crecimiento o destruyen o disminuyen el número de microorganismos, ya sean piel, mucosas y todos los tejidos vivos. Es la ausencia de sepsis, que son los microorganismos capaces de producir putrefacción o infección. Y obviamente la finalidad de la antisepsia, a la cual ahorita no puedes tú entrar a un espacio público como lo es un supermercado sin que te deben de ofrecer un gel antibacterial o un líquido antibacterial, ¿qué es lo que está provocando? Una conciencia. Estamos viviendo en un medio tan peligroso donde la pandemia que estamos viviendo, del cual voy a hablar un poco, hace consciente al paciente del peligro que le rodea. Y obviamente no es todo el medio para asegurarte no contaminarte, pero sí al menos nos ayuda a entender un poco más hacer esto, que puede ser que no mates el virus o el microorganismo, pero puede ser que lo inhibas, lo destruyas o disminuyas el número de virus que pueda haber acceso a ti. Entonces, estaba viendo en estos días esta revisión bibliográfica, esta doctora, la cual le aprobaron la publicación de un artículo muy interesante y decía, SARS-CoV-2 requiere que el odontólogo tenga una preparación especial para la prevención del contagio de este virus en particular. Y entonces ella señala en sus diferentes partes de artículo, espero que lo chequen porque está muy interesante, está muy puntual, no es muy extenso, pero quiero citar lo siguiente. Dice, el odontólogo es uno de los profesionales de la salud que tiene mayor riesgo a contagio. ¿Por qué? Por los procedimientos propios de la práctica diaria que generan grandes cantidades de gotas y aerosoles, los cuales son una fuente crítica de contagio viral. Entonces, nosotros debemos de saber más acerca de esto, empaparnos más. Hay muchos cursos. La Organización Mundial de la Salud emitió un curso online de creo que 10 horas para que nos empapemos cuáles son los protocolos correctos, cómo abordar en medio de una pandemia nuestra práctica con seguridad para nosotros y para nuestros pacientes. Nosotros conocemos más o menos la área de desinfección
general que debemos de tener en las diferentes zonas de nuestra área de trabajo clínica y obviamente también del traslado de los materiales dentales y de nuestras herramientas. Pero muchas veces, desgraciadamente pasa esto, que confiamos tanto en el vendedor, decir, esto es muy bueno para la desinfección. Y a veces no es la selección correcta. Nosotros trabajamos muy mano a mano con microbiólogos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y nos dicen, a veces todos esos líquidos tan caros, tan complejos, no tienen tanta efectividad como un simple cloro, hipoclorito de sodio o un jabón bien aplicado. A veces es más la mercadotecnia que lo que realmente emiten como seguridad. Así que tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. La misma doctora en este artículo que les menciono dice que la desinfección de todas las áreas de la superficie clínica dental, ella sugiere lo siguiente. Esto es una revisión bibliográfica. No se metió al laboratorio a hacer pruebas, sino que recopiló toda la información que tiene de este tema que estamos tocando, desinfectantes y antisépticos. Y entonces dice, estudios in vitro mostraron que el SARS-CoV puede permanecer viable por 3 horas en aerosoles. Es decir, en nuestra jeringa triple puede permanecer un día en superficies de cartón, es decir, nuestros expedientes también pueden ser contaminados y ahí dejar el virus un día, 2 días en superficies de acero inoxidable si no lo hacemos correctamente y hasta 72 horas en los plásticos. Entonces, si este es un virus que es altamente contagiable por esta situación. Yo recuerdo mucho porque tengo la referencia cuando en ciertas décadas, todavía en los 2000, nos llegaba mucho el virus del SIDA, pero parte de la tranquilidad que tenían los operadores en esos tiempos, que eran nuestros maestros, era, pues es que el SIDA dura muy poquito, el virus que da el SIDA, dura muy poquito en las superficies, muere muy rápido. Y la diferencia ahorita, y por lo cual es altamente contagiable, es por esto, dura muchísimo en esas superficies. Aquí lo pueden checar en este artículo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seleccionar, pues, cuáles son los desinfectantes correctos, como el uso de etanol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, cloro, son efectivos para eliminar coronavirus humano. Es decir, otra vez recuento, porque los vamos a mencionar en esta clase o en una parte 2. Es el peróxido de hidrógeno al 0.5, el uso de etanol al 70%, que los geles antibacteriales deben de tener este porcentaje, menos ya no nos aseguran la efectividad. El peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.1%, y otros agentes como el cloruro de benzalconio o la clorexidina son menos efectivos. ¿Qué pasa, muchachos? Que cuando tú abras tu consultorio o empieces a comprar tus cosas para el consultorio, lo primero que te van a vender o tratar de vender los de los depósitos es el benzal o cloruro de benzalconio, pensando los alumnos que olvidaron esta clase, que es el número 1, cuando hay otros mucho más baratos o más accesibles que son en efectividad el número 1. Y obviamente debes desinfectar todo, manijas de puertas, sillas, baños, lo que ustedes ya conocen. Entonces estamos manejando dos conceptos, asepsia y antisepsia. Asepsia es que no haya microorganismos patógenos que en estado libre, y tenemos las técnicas de aislamiento, ¿qué estamos tratando de generar? Asepsia, con esas técnicas de aislamiento, poniéndonos nuestras barreras de protección. Y la asepsia es microorganismos, ausencia de microorganismos que pueden causar la enfermedad, también mecanismos de esterilización, y abarca este concepto. Entonces es muy importante generar este ambiente libre de microorganismos. Ahora, ¿cuál es el mejor? Bueno, ya hablamos un poquito ya de algunos de estos conceptos importantes. Tenemos mucho acceso. Hemos sido muy selectivos cuando empezó esta pandemia. Algo que se le recalcaba a la gente es
que los geles deberían de ser arriba del 70%, porque empezaron a hacer la gente en sus casas geles con contenido de alcohol muy bajo y entonces, de hecho, la consistencia era muy pegajosa, muy aromática tal vez, pero no efectiva. Por eso vamos a hablar a continuación de la selección. Los antisépticos, entonces, a diferencia de los desinfectantes, dice los desinfectantes son productos más tóxicos que se usan sobre superficies inanimadas, es decir, no vivas o sobre objetos. Estoy hablando de desinfectantes, no lo vas a aplicar en tu paciente ni en mucosas ni en piel, sino va sobre la superficie de todo tu equipo o todo tu material, toda tu bolsita. Entonces, y los antisépticos, a diferencia, aunque ya he hablado de ellos en esta sesión, se usan fundamentalmente para disminuir riesgo de infección en la piel, en la mucosa, en las medias abiertas, por medio de la disminución de la colonización de la zona. Entonces, es la gran diferencia. Antiséptico sobre el ser humano, desinfectante sobre tu equipo o tus muebles o tus herramientas odontológicas. ¿Cuáles son las características que debe de tener un antiséptico y desinfectante ideal? Aquí encontré estas 5 características, 6 características que pudieran ser repasadas y son la toxicidad, selectiva, potencia elevada, alta sensibilidad, alta estabilidad, amplio espectro, acción rápida y bajo costo. Porque si tú elevas mucho el costo de una selección, por ejemplo, un cloruro de mesalconio que es un galón, y tú lo quieres poner para todo, se te va a acabar tan rápido que entonces vas a empezar a, sí, sobre todo al inicio, a disminuir mucho este producto. ¿Por qué? Porque lo vas a tratar de que te dure mucho tiempo o más tiempo para volverlo a surtir. Entonces, hay otros que están en la lista mucho más baratos y más efectivos y por eso está este punto de bajo costo. Así que apréndanse, toxicidad selectiva, potencia elevada, alta estabilidad, amplio espectro, acción rápida y bajo costo. Los factores que afectan la actividad de los antisépticos y desinfectantes, bueno, como todos los fármacos que vamos a ver en este curso, es el tipo químico y concentración del agente. Es decir, nosotros siempre debemos de ver los porcentajes, las concentraciones, el periodo de contacto, cuánto se necesita estar frotando o activo, las condiciones físicas, si lo debemos de tener en una temperatura ambiente, una temperatura no muy elevada, el pH, la presencia de material orgánico, si la inactiva o la activa, las características de los microorganismos. Así que, chicos, a lo largo de toda esta, de nuestra carrera, de nuestra vida tal vez, estamos familiarizados con nuestra cajita de primeros auxilios, los cuales nos provee tal vez algunos de estos productos, agua oxigenada, gel antibacterial, hasta el Listerine. ¿Qué son y qué provocan? Todos ellos en su selección debemos de tener muy claro cuál es su lugar dentro de las herramientas para provocar este medio mucho más seguro para nuestros pacientes y para nosotros también como operadores. Pongo otros aquí en la mesa, el yodo, la clorexidina, el peróxido de hidrógeno, o aquí se le conoce más en nuestra región agua oxigenada, pero el término correcto sería peróxido de hidrógeno. Y entonces nos lleva a ya empezar a categorizar. Si hay tantos productos, vamos a ponerlos en orden. Existen categorías de desinfección. Vamos a mencionar 4. Esterilización química, se eliminan microorganismos y esporas desde 3 a 12 horas. Ese es el periodo de actividad efectivo. Hay una desinfección de alto nivel, se eliminan los microorganismos, pero no todas las esporas y por menos tiempo de exposición prolongada. Hay una desinfección ahora de nivel intermedio. Aquí se eliminan micobacterias, bacterias vegetativas, virus y hongos. Y hay una desinfección de bajo nivel, se matan bacterias, hongos, virus por un tiempo de 10 minutos de desinfección.
toda esta categoría es para abrir el campo de que los productos que están a nuestro acceso vamos a tener que empezar a clasificarlos para seleccionar qué es lo que quiero, una desinfección de bajo nivel porque no voy a tener otros cuidados, entonces lo haré de esta manera. Entonces, aquí les pongo un poquito la clasificación. Ustedes pueden repasarlo en sus apuntes. Yo creo que haciendo un feedback de lo que pasó con nuestra primera evaluación, creo que pudiéramos poner más interés. Yo siento que esto es mucho compromiso. Eh, Nos dicen en Vicerrectoría Académica, aquí el estudiante cuando toma clases online debe tener una autogestión, administrar bien tu tiempo. Y si tu farmacología lo quieres llevar con el mínimo básico, no va a ser efectivo. Entonces, yo les invito a cada un punto se tiene que aprender. No puedes pasar por encima de, escuché una vez la clase y ya, por eso me atreví a subirlas a YouTube, para que ustedes estén repasando constantemente, tratando de ser lo más clara posible. Entonces, yo voy a preguntar, fenoles, ¿dónde están? ¿Qué tipo de desinfectante es? Si usted se lo debe saber, es de nivel intermedio. Ahora, el hipoclorito sódico a 1000 partes por millón, ¿en dónde lo coloco? ¿Alto nivel, nivel medio o nivel bajo? Entonces, usted se lo debe de saber. No estudian como estudiaron para el primer examen, estudian con más detenimiento. Y aquí está muy clara esta gráfica, cuántos minutos de exposición. Ahora, los desinfectantes se aplican sobre objetos inanimados como instrumentos, superficies, eso ya lo vimos. Y los más habituales que tenemos es el cloro, pero me regreso un poco a la diapositiva. El cloro es de bajo nivel a 1000 partes por millón, pero sigue siendo muy efectivo. ¿Por qué? Porque si yo desinfecto todas las áreas correctamente, si yo las desinfecto muy bien, bueno, la exposición de contaminación cruzada se disminuye. En alguna brigada participamos en condiciones como lo son las brigadas, es decir, no son las condiciones ideales de trabajo. Era en una escuela, llegamos, sí se barrió, lo trapearon, estaba lo más limpio posible, pero había útiles escolares por aquí y por allá donde íbamos a operar. Y entonces la directora de la unidad odontológica, que es una microbióloga con estudios de posgrado, nos decía, no se preocupen, la desinfección se puede, ya hicimos pruebas del laboratorio, se hace con hipoclorito de sodio y nos enseñó la proporción. Así que muchachos, seamos mucho más selectivos, sí, con cloro le dimos a todo y entonces de esa manera crear los medios más ideales posibles. Pero también está aquí, dice cloraminas, el ozono, y también la desinfección del agua también puede ser física, utilizando filtración, ebullición y radiación ultravioleta, y algunos mencionarían aquí también el ozono. Existen entonces diversos componentes que forman un desinfectante, como son los alcoholes, cloro, formaldehído, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, compuestos fenólicos, iodoforos. Y las características de un desinfectante que es mucho más tóxico, que no nos atrevemos a ponerlo sobre la superficie mucosa, piel de un paciente, quedamos claros, ¿verdad? Sobre las superficies operatorias. Bueno, es que tiene un alto poder bactericida, que es de amplio espectro, es estable en 3 a 6 meses de vigencia, es homogéneo, si no lo tengo que yo estar diluyendo o asentando, generalmente está homogénea su fórmula. Son solubles en agua, solubles en grasas, por eso la puede desactivar, y compatible con jabón y ceras. Ok, entonces los métodos de esterilización nos vamos existen 3 métodos: los químicos, los físicos, los térmicos. Todos estos tienen la intención de desactivar esta contaminación posible. Entonces, a veces en el consultorio, como pueden ver aquí en la parte superior, tendremos que echar si se usan para un desagüe para que su paciente ahí escupa, o
o se está tratando de eliminar esa práctica, pero algunas unidades todavía tienen escupidera, también la tienes que desinfectar, la jeringa triple, sí, los protocolos, que no los perdamos, porque a veces de la escuela a la práctica privada lo vamos perdiendo o vamos operando en consultorios prestados o con doctores ya que tienen muchos años y que ya perdieron la noción de la de esterilización correcta, pero nosotros podemos retomar estas buenas prácticas para tomar en cuenta y que no sea peligroso para el medio del consultorio. Y los métodos químicos estamos hablando pueden ser todos estos, alcoholes o etanol, alcohol isopropílico, aldehídos, formol, glutaraldehído, fenoles y peróxido de hidrógeno. Entonces, los métodos físicos que no involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, sino procedimientos físicos como radiaciones ionizantes, el calor o filtración de soluciones. Generalmente aquí ustedes saben, en el protocolo que tenemos para la desinfección de nuestras herramientas clínicas, tienen que ver con, puede ser desde calor húmedo autoclave o calor seco, y ya hay otros como la pasteurización, ebullición, vapor, tindalización. Todos son métodos importantes que generalmente, muchachos, un parte de nuestra inversión inicial al tener un consultorio es tener un buen método de esterilización, ya sea por calor húmedo o calor seco. ¿Ok? Y estamos hablando de métodos térmicos que suelen englobar todos los procedimientos que tienen sus fines la destrucción de los microorganismos por calor. Son métodos, la pasteurización como la esterilización, y su objetivo principal es la variación de la propiedad física. Ahorita recuerdo cuando empezamos a empaparnos de cómo se puede contrarrestar o matar un virus, un video que se hizo, como lo hizo su término, viral o muy popular, donde la gente decía, un virus se muere a 57 grados centígrados. Entonces, si se aloja el virus del COVID aquí en tu nariz, bueno, agarra una secadora de pelo, la cual va a generar más grados y entonces lo va a matar. Y mucha gente empezó a ponerse la secadora sobre sus mucosas, causándose grandes daños en la mucosa. Entonces, podemos ver que un mito o una información no científica puede pasar fácilmente de boca en boca y la gente se lo compra y lo empieza a hacer incorrectamente. Nosotros tenemos que tener la base científica que este producto, para qué lo quiero y en qué condiciones me va a dar mayor efectividad. Alguien puso aquí esta clasificación que el orden de elección de los antisépticos es primero clorexidina, luego alcohol, luego povidona yodada y luego agua oxigenada. Son criterios diferentes, muchachos. Yo mi intención en esta clase de farmacología es que sepamos que existen, para qué son y más o menos las características de cada uno. Hay términos muy básicos, aquí abajo pueden ver. No antibiótico, bacteriostático y bactericida. Entonces, el gel antibacterial, a veces, ¿por qué quiere provocar la gente con el gel antibacterial? Piensa que mata todo virus y toda bacteria, y a veces no es así. Simplemente es un término de desactivación o bacteriostático. Entonces, ¿qué es? Bacteriostático es cuando impide el crecimiento bacteriano, y hay muchos productos en la actualidad a los cuales ustedes van a tener acceso que tienen este principio bacteriostático. No lo van a matar, solamente lo van a impedir el crecimiento. Bactericida es cuando así hay una destrucción o matan las bacterias. Si en cualquier tipo de microorganismos hablamos respectivamente de agentes microbiostáticos y microbicidas, depende a veces de la concentración, a veces es bacteriostático, pero le pusiste tanto producto que llegó a matar una serie de colonias. Así que por eso a veces los términos pudieran llegar de uno a otro, pero es importante que sepan los conceptos básicos. Hay agentes esterilizantes, que son aquellos que producen la inactivación total de todas las formas de vida microbiana, o sea, su muerte,
o pérdida irreversible de su viabilidad. Los dejamos malheridos o totalmente muertos. Los agentes desinfectantes o germicidas, entonces, son capaces de matar los microorganismos patógenos infecciosos de un material, pueden y en muchos casos suelen presentar efectos tóxicos por los tejidos vivos, por los que se suelen emplear sobre materiales inertes. Para que quede claro este punto, los agentes antisépticos son sustancias químicas antimicrobianas que se oponen a la sepsis o putrefacción de materiales vivos, y se trata de desinfectantes con baja actividad tóxica hacia los tejidos vivos donde se aplican. Y ahora anexamos uno más, porque creo que ya hemos manejado muy bien antiséptico, desinfección, desinfectantes, los tipos. Pero ahora vamos a los quimioterápicos. ¿Qué son? Son compuestos químicos con actividad microbicida o microbiostática, con una toxicidad suficientemente baja como para permitir su administración a un organismo superior en cuyos fluidos corporales y tejidos permanece estable en un cierto tiempo a concentraciones tales que los hace eficaces como antimicrobianos dentro del organismo. Entonces, los quimioterápicos son antimicrobianos dentro del organismo. Entonces, el mecanismo de acción de un antiséptico es la concentración del agente en tiempo de acción, el pH, es importante saber la temperatura, la naturaleza del microorganismo y otros factores asociados a la población microbiana y la presencia de materiales extraños. Yo desconozco cuál es su nivel de microbiología. Espero que en este curso vayamos a la par, recordando los conceptos de microbiología, porque ya cuando vamos a entrar con familias en los siguientes temas, como pueden ver en el temario, vamos a hablar mucho de qué microorganismo quiero atacar y con qué agente lo voy a realizar. Pero si yo me paso de noche este concepto de la población microbiana, pues voy a tener ciertas o muy serias dificultades para pasar farmacología, porque es como un tiro al blanco. Si yo no sé hacia dónde dirijo mi flecha, mi bala, mi herramienta, mi arma, pues no voy a tener un buen éxito. Entonces, voy a hablar brevemente acerca del lavado de manos. Es algo que se insiste tanto. Generalmente se hace con jabón neutro, soluciones alcohólicas, etilsulfato de macetronio es otro, duoprepenida al 2.3% o el gluconato de clorexidina. El lavado de manos se hace con estos agentes diferentes y obviamente hay lavados de manos muy demandantes como los quirúrgicos. Aquí tenemos algunas indicaciones muy básicas. En 8 puntos, las manos cuando vas al centro operatorio, no debe de haber joyas, debes humedecer las manos y los antebrazos, limpiar las uñas con la ayuda de espátula, aplicar el antiséptico en manos y antebrazos, frotar movimientos circulares. Ustedes ya saben este protocolo. Para mí es importante recordarles que debe ser 4 minutos de lavado. Los brazos no deben estar juntos, deben estar por separado y al secar con toalla estéril o con papel desechable, y tras el lavado de manos quirúrgico, nunca bajar las manos abajo de la cintura. Entonces, el lavado de manos quirúrgico se hace con solución jabonosa de clorexidina al 4%. Esto se lo deben de aprender. ¿Con qué se hace el lavado? Con clorexidina al 4%, con povidona yodada del 7.5 al 10%, con solución alcohólica, con clorexidina al 2,4% o duopropenida. Parecen superiores en lavado prequirúrgico, siendo la povidona yodada la de peor resultado. Aquí te estamos dando diferentes productos para este lavado y sugerencias donde podríamos, si tuviéramos la oportunidad de escoger, dónde pondremos en el primero o en el último lugar. Entonces, ¿en dónde se recomienda? Bueno, cuando vamos a hacer hemocultivos,
se hace una solución alcohólica o clorhexidina, ¿sí? En inyecciones o punciones, pues se espera la clorhexidina al 0.5% o un alcohol al 70 grados. En la inserción de catéteres, solución alcohólica de clorhexidina al 0.5 al 2%. Si se dan cuenta, son las mismas, muchas se van repitiendo, pero la porcentualidad, es decir, el tamaño de la dosificación es la que va cambiando. Y aquí el reto, muchachos, y se los adelanto, si me dicen clorhexidina y yo le pongo varios porcentajes, ustedes deben de saber en qué porcentaje va, en qué procedimiento. ¿Ok? La solución acuosa de povidona yodada al 10%, la clorhexidina parece ser superior. Ahora, en el campo quirúrgico, pues la solución alcohólica de clorhexidina al 0.5%, la solución alcohólica de povidona yodada al 10%. En el caso de los niñitos, pues el alcohol, cuando hay una intervención del cordón umbilical al 70%, y en las heridas, solución acuosa de clorhexidina del 0.1 al 0.5%. ¿Por qué? Porque la concentración mayor ya nos causaría irritabilidad. Y las quemaduras, también un 0.5 de clorhexidina en crema y sulfadiazina argéntica, perdón, el 1% y mupirocina también en quemaduras. Todo y cada uno de estos productos hay que aprendernos porque van a estar en los anaqueles y uno debe estar bien empapado para qué sirven. Entonces, como los agentes esterilizantes más usados, podemos mencionar los alcoholes, el yodo, los agentes catiónicos, aniónicos y anfóteros, los organomercuriales, entre los antisépticos, cloro, compuestos clorados, aldehídos, óxido de etileno, en los desinfectantes bioesterilizantes, ácidos y álcalis. Y obviamente tenemos de los más usados, voy a mencionar el alcohol. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Es algo muy básico que la gente lo usa de generación en generación, pero es hasta que estudiamos un curso como este de microbiología y farmacología que nos recuerda, bueno, lo que quiere hacer dentro de esta bacteria es desnaturalizar la proteína, es decir, deshacer su estructura. Efecto adictivo con otros antisépticos, es decir, la puede usar además con otro más, como la clorhexidina o amonios cuaternarios, espectro de actividad, sobre todo para bacterias gram positivas, gram negativas, es decir, es de amplio espectro, por eso el alcohol lo usamos para todo. ¿Pero qué queremos provocar? Recuerden esto, es muy importante, desnaturalizar las proteínas bacterianas. Bactericida de potencia intermedia y algunos virus también los inactiva, por eso el gel antibacterial se puso tan popular, sin embargo, se abusó tanto que hay gente que ahorita ya tiene dermatitis porque en todos los lugares donde entra uno ya le están ofreciendo alcohol al 70% y va sumando y entonces la piel pues que no está acostumbrada pues se va irritando. Entonces, otro podemos mencionar el alcohol etílico o isopropílico, las indicaciones, antisepsia de piel intacta previa a inyecciones, cuidados del cordón umbilical. En la farmacocinética podemos mencionar inicio de acción rápido, efecto residual muy limitado, se inactiva con materia orgánica, es decir, si hay pus, ya se está inactivando, no te lo va a matar. Tiene uno que lavar primero y el alcohol después. Evitar en heridas abiertas, obviamente por ser sumamente irritante. Y máxima actividad en las preparaciones a 70%, debido a que precisa agua para actuar. Seca la piel y además es inflamable. Y la clorhexidina al 0.5, del 0.5 al 4%, que son en las caracterizaciones de biguanidas. Su mecanismo de acción, ¿para qué es la clorhexidina? Que tanto lo hemos mencionado. También rompe la membrana plasmática por alteración ósmica de la misma e inhibición de enzimas, lo que está la estructura bacteriana
y la va desintegrando en este aspecto. Altas concentraciones, precipitación de proteínas. Imagínense un globo lleno de agua. Lo que hace la clorexidina es romper la pared del globo y además, si hay más concentración, por eso estamos mencionando diferentes concentraciones de clorexidina, lo que hace es que hace que el contenido, es decir, las proteínas se salgan y los ácidos nucleicos, por eso las inactiva o las mata. Espectro de actividad, tenemos algunas bacterias a las cuales es menos eficaz, como estas que estamos mencionando, los proteos, y bactericida de potencia intermedia, pero es efectivo contra virus, hongos y esporas. Y en las micobacterias es un bacteriostático. No las rompe, no las mata, pero las puede inactivar. Por eso la clorexidina la encontraremos en muchas presentaciones. Su farmacocinética es que el inicio de actuación es rápido, de 15 a 30 segundos, duración hasta 6 horas, apenas se absorbe, es poco tóxico, activo con materia orgánica. Aquí si hay pus, si hay alguna otra materia, ahí como quiera actúa, sí, a diferencia del alcohol. Es superior a povidona yodada y otros en la reducción de la flora colonizante de forma inmediata y días después. Conviene proteger de la luz. Generalmente nos lo vienen en frascos que ya tienen protección, es decir, no son frascos transparentes, sino que tienen un color oscuro para que los rayos solares no inactiven sus agentes activos. Y las soluciones diluidas pueden contaminarse, por eso generalmente no es tan caro. Las presentaciones de clorexidina se echan directamente sobre las superficies. Y en este caso, esto lo mencionan mucho los libros del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque a veces los papás tienen cuidado de una desinfección en estas áreas tan delicadas y una piel tan delicada como lo es la de los bebés. Entonces, el gluconato de clorexidina, podemos ir concluyendo que es el antiséptico más ampliamente recomendado. Lavado de manos en general, en lavado de manos quirúrgico, en antisepsia de la piel para los diferentes procedimientos, preparación quirúrgica de la piel, en desinfección de heridas y quemaduras y en lubricación de catéteres vesicales. Tenemos el gluconato de clorexidina en diferentes presentaciones. Eso varía mucho, depende de la casa comercial. Aquí les estoy mencionando que hay desde cremas, soluciones acuosas a diferentes porcentajes. Ya vimos las diferencias en sus diferentes porcentajes. Lo voy a preguntar, así que pongan atención en esto y repasen muy bien. Y hablando de la povidona yodada, el mecanismo de acción, complejos de yodo oxidante, precipitaciones de proteínas del ADN, es decir, rompe la proteína y además todos sus contenidos del núcleo de la bacteria las echa de una manera que las hace explotar. Entonces, la povidona yodada, si ustedes vuelven a repasar, como espero que repasen esta clase algunas veces más, tiene un espectro de acción muy determinada con bacterias, hongos, virus, bactericida de potencia intermedia, micobacterias, esporas en mucho menor grado. Entonces, la povidona yodada generalmente es preparación quirúrgica de la piel. Si usted le va a hacer a drenar un absceso de una manera externa por piel, no es ajeno para al odontólogo, no es ajeno cuando vas a estar en un medio como lo es una brigada. Entonces, siempre tenemos que proveernos de lo básico para dentro de la boca, pero también por sobre la superficie. También la povidona la podemos aplicar en antisepsia de la piel intacta para procedimientos. La clorexidina parece superior. Vaginitis, el inicio de acción es en 3 minutos, no es inmediato y la duración es bastante amplia, durante 3 horas. No se aplica en neonatos o embarazadas, se inactiva con materia orgánica, por eso siempre lo están clasificando, si ustedes recuerdan, a nivel medio. Si hay pus, ahí no hay activación de la povidona yodada. Retrasa la cicatrización, eso es un contra, y no se han observado resistencias clínicas. Es raro encontrar dermatitis o afecciones
de la piel en contactos y acidosis metabólica con el uso prolongado. Sin embargo, pues al tener color bastante fuerte, tiñe la piel. Entonces, aquí les podemos ver algunos que están aplicados de esta povidona yodada. Y el muy famoso peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. De hecho, muchos de los procedimientos muy básicos, esto tiene alta efectividad del 1.5 al 3% de concentración. El mecanismo de acción es alteración del ADN debido a los radicales de hidroxilo. Si es una bacteria que le estás dando como una pistola de aire y la explotas. La acción es más lenta, es una inactivación enzimática, entonces por eso el procesamiento de la bacteria es más lento hasta que va muriendo. El espectro de acción, poca actividad bactericida y algunos virus sí llegan a morirse, pero hasta el 3%. Es un peróxido más amplio. Generalmente en uso de los doctores que ven animales, muchas de las heridas las simplifican con desinfección de un absceso y le dan altas concentraciones directas de peróxido de hidrógeno por las condiciones. Nosotros sabemos entonces que es muy irritante, pero algunos virus llegan a morirse con él. Nosotros lo conocemos, es amplio. Fíjense que también algunos protegen la botella con color bastante fuerte para que no tengan problema en su desactivación. Y obviamente el agua oxigenada hasta el 3% es igual a 10 volúmenes, el colutorio diluir a la mitad, pero generalmente nosotros vamos a seleccionar el porcentaje dependiendo de lo que queremos provocar en el paciente. El triclosan, que es un fenol, es ampliamente, podemos decirlo, controversial, porque fíjense primero el mecanismo de acción. Es la alteración de la permeabilidad de la membrana bacteriana a través del bloqueo de la síntesis de lípidos. Espectro de acción es bactericida, pero también es bacteriostático según la concentración. Y también le da a los hongos y a los virus, no a esporas. Y entonces hay una gran controversia que si nuestras pastas dentales tienen triclosan, que son bastante contaminantes, que si nos hacen mal, que si a los bebés y a los niños en su desarrollo también les afectan, si es un químico que se queda en nuestra sangre, pero Benziden y grandes cantidades de productos orales como las pastas, como Colgate, tienen concentraciones de triclosan. Entonces, ustedes se van a encontrar con esta controversia. Las decisiones las tomamos cada uno. Todos los productos antisépticos, incluso hasta los desinfectantes, tienen un riesgo como todo lo que tiene que ver con farmacología. Hay un riesgo, no son naturales, no los tenemos, no los podemos consumir por siempre. Sin algún efecto secundario. Eso lo sabemos. La decisión estará en cada uno de nosotros. Entonces, por eso el triclosan se añade a diferentes productos como jabones, como detergentes, como pasta de dientes, desodorantes incluso. No, algunos se dan por la clara utilidad, no clara utilidad, entonces lo tienen como algo negativo. Se han encontrado bacterias resistentes como la Escherichia coli. La concentración óptima es pequeña, es de un 1%, y pues forma parte de muchos de nuestros productos de higiene, productos sanitarios, geles hidroalcohólicos para el lavado de manos. El triclosan tiene su lugar y tiene su acción en esta clasificación. Y el nitrato de plata o el sulfadiazina argéntica, que son metales pesados, ¿qué es lo que quieren provocar? Pues una alteración de la pared bacteriana e interferencia con ácidos nucleicos. El espectro de acción es sulfadiazina argéntica, actúa sobre la pared celular y la membrana celular de la bacteria. Sulfadiazina argéntica, incluyendo pseudomonas y cándida,
y es bactericida y fungicida. Todo lo que estoy mencionando, espero que ustedes lo vayan capturando y sobre todo que vayan teniendo el panorama de algo tan básico que está fuera de nuestros pacientes, es decir, lo que viene siendo con el sillón dental, con las herramientas, e incluso sobre las superficies, puede tener un efecto positivo o negativo dependiendo de las concentraciones y en las condiciones que nosotros lo apliquemos. Aquí es la sulfadiazina de plata o este metal pesado, y alguien puede decir, no, metales pesados los debemos de eliminar, pero tienen su lugar. Es decir, estamos, como lo decía el doctor, los doctores epidemiólogos que están dando los informes diarios, afuera hay una guerra, sí, una guerra microbiológica. Y en esta guerra microbiológica tenemos que seleccionar muy bien. Si alguien se pone a hablar mal de las armas que tenemos, pues iba a encontrar algunas controversias como la del triclosan. Busquen, yo les invito a hacer en su reporte que van a hacer para esta semana, busquen algo del triclosan y van a encontrar diciendo muchas cosas negativas del triclosan. Y también si le buscan por la sulfadiazina de plata, también van a encontrar mucho, porque hay mucha gente que está en contra de los metales pesados, pero tienen su lugar, siguen en el mercado, tienen una acción positiva para nosotros y nosotros debemos de saber en qué condiciones se deben de dar. Y obviamente el jamón es un componente que lo estudiamos desde del high school o la prepa, o niveles inferiores, son el mecanismo de acción de un jabón es mecanismo de arrastre, es mecánico, por eso debe ser esos 4 minutos, aparte de la gente, la técnica es muy importante, es poder emulsionante de lípidos, si la capa lípida de los componentes microbianos los rompe, escaso efecto antimicrobiano, pero sí es bactericida, es decir, lavado de restos visibles en piel intacta, lavado inicial de heridas, pero si se da en condiciones correctas, un buen lavado de manos puede sugerir una cierta seguridad. De hecho, en este medio de la pandemia, no sé si han escuchado, que a veces sale más contraproducente. He visto mucha gente que sale con guantes para hacer sus compras, para hacer las compras de súper, sus pagos, y van con guantes. Dice, es mejor no tener guantes que un buen lavado de manos. ¿Por qué? Porque tienen todas estas acciones, mecanismo de arrastre mecánico, es decir, ya te estás deshaciendo del microbio. Y entonces el guante da cierta falsa seguridad y la gente generalmente no lo sabe, como no es parte de su medio, no lo sabe retirar y hay contaminación cruzada al retirar este guante. Por eso yo quisiera terminar con el amonio cuaternario. Este es un líquido que es tensioactivo catiónico. Su acción es inactivación de enzimas y desnaturalización de proteínas. Va contra hongos, contra ciertas bacterias, virus hidrofílicos, no el rotavirus, no acción contra micobacteria o esporas. Si se dan cuenta, la micobacteria es de las más duras de destruir o de inactivar, pero este es un líquido que constantemente lo vemos en consultorios dentales y debemos saber sus componentes. Dice aquí que se inactiva en presencia de jabón y material, diferentes materiales, pero lo venden como bactericida, virucida y fungicida. Es todólogo y se los van a vender a ustedes, pero la ficha técnica la debemos de saber. Entonces, las indicaciones, pues es un lavado de manos en base alcohólica, es un desinfectante, se inactiva con materia orgánica, como ya lo dije, brotes de infección debido a contaminación, poco irritantes para las manos, pero esto amonio cuaternario es uno de los que más van a utilizar, aparte del benzalconio, es muy popular, pero deben de saber su acción. Entonces, aquí tenemos algunas de las presentaciones en soluciones alcohólicas, en etil sulfato de macetronio y N-dupropenida. Ok. Y creo que
este es el último, que es la violeta de genciana. Antes se utilizaba mucho aquí en México, creo que por que pintaba mucho lo cambiaron, ahora podemos ver violeta de genciana transparente. Obviamente irrita mucho sobre heridas, desaconsejado en la hipersensibilidad. Es un colorante biológico que se utiliza en una solución del 1% en agua para combatir las infecciones por hongos. Tiene propiedades antimicóticas muy efectivas, trabaja rápidamente para combatir cándida. También lo usaban mucho como antiséptico en las casas, en los hogares por muchos años, pero tenía ese contra de que pintaba la ropa y la piel durante mucho tiempo. Ya se hizo otra presentación, pero está dentro de nuestro grupo de antisépticos. Entonces, esta sesión espero que la repasen varias veces porque tiene mucha información, pero eso no es nada en comparación de antibióticos y otras familias de fármacos. Espero que generen ustedes la curiosidad de saber más, de estar más familiarizados por su propio curiosidad científica de cada uno de ellos, qué es lo que usamos en las clínicas, los diferentes, si están ya consultando con algunos doctores, cuáles son empiecen a preguntar cuáles son los antisépticos que mejor les ha funcionado y de esa manera ustedes ya van a generar un criterio para el día de mañana tomar las decisiones y poder tener en su cabeza una bioseguridad mucho más efectiva. ¿Ok? Después de esta sesión seguramente habrá un examen exclusivo para esta sesión, así que espero que sea de beneficio para cada uno de ustedes.